Hola a todos, mi nombre es Yasmín Soad Gabriel, junto a mi equipo de trabajo Alejandra Navas y Abigail Velázquez. Somos estudiantes de la carrera de Orientación y Consejería de la Educación en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, ubicada en Honduras, Tegucigalpa. Somos pasantes de la clase de Orientación para la Multiculturalidad con nuestra profesora y asesora, la licenciada Nolvia Verónica López. En este momento vamos a dirigirnos hacia ustedes para hablar de la multiculturalidad que hay en cuanto al tema de religión. Sabemos la variedad y la multiculturalidad que hay, así que el día de hoy vamos a conocer cada una de ellas. Comenzaremos con el cristianismo y las diferentes ramas que existen en él. El cristianismo surgió del judaísmo a partir de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, llamado el Mesías, Cristo en griego. Por sus seguidores son según los textos bíblicos, los cuales se basan en las creencias de los cristianos. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en una joven judía llamada María. A los 30 años se manifestó como el Hijo de Dios. Doctrina: el perdón de los pecados, la segunda venida y resurrección de la carne, la divina gracia. Los principales ritos que caracterizan sus iglesias. Número 1, bautismo en agua, oración, confirmación, penitencia y confesión, y el matrimonio. Entre las principales ramas del cristianismo tenemos la Iglesia Católica Ortodoxa, el protestantismo, la Iglesia de Dios de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia de Dios de la Profecía Adventista Séptimo Día y Testigos de Jehová. Y las ramas del cristianismo está la Iglesia Testigos de Jehová. Ellos se caracterizan por practicar el evangelio que Jesús enseñó y que sus apóstoles siguieron. Entre sus creencias, notamos que ellos creen en Dios, en la Biblia, en Jesús, en el reino de Dios, en la salvación, en el cielo y la tierra, la maldad y el sufrimiento, la muerte y la familia. Ellos se organizan en grupos congregacionales que están supervisados por testigos llamados ancianos, que no forman parte de recibir un salario. En este momento me encuentro fuera de una de las iglesias católicas. Como podemos ver, esta es su estructura y por lo general se caracteriza por tener este color y una cúpula donde está puesta la campana y la cruz representando la muerte de Jesucristo. También las iglesias católicas se caracterizan por sus bautismos en agua, por sus actos de primera comunión y también por sus reuniones de los domingos llamados misa. También hacen reuniones en casas que se le llama grupos de crecimiento. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días también es una rama del cristianismo llamado los mormones. Sus templos se caracterizan por ser todos totalmente iguales, como podemos ver en la siguiente imagen. Entre sus características encontramos la fe, los libros sagrados, la evangelización, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La muerte física es concebida como un pasaje de la vida eterna. Entre sus creencias podemos ver que ellos se rigen desde que nació un profeta llamado José Smith. Desde aquí surgió lo que es el libro de Mormón, porque esa persona fue quien encontró unas planchas de oro, las cuales fueron traducidas y de esto sacaron el libro de Mormón. Ellos utilizan la Biblia como libro sagrado y también el libro de Mormón. Les voy a hablar sobre las religiones tradicionales africanas. Cuando hablamos de las religiones africanas, normalmente se refiere a la espiritualidad de las personas. Estas son las filosofías antiguas que resultan de la fe, mantienen el poder de los antepasados de los africanos presentes y se está practicando en distintas formas y formatos. Dentro de ellas tenemos factores del sincretismo. En general, los estudios del fenómeno de las religiones afro-brasileras
coinciden en señalar 4 factores básicos del sincretismo, reconociéndoles diversas participaciones en el producto final, según la religión y el rito de los que se trate. Dentro de ellos tenemos religiones de las tribus africanas, de las cuales fueron tomados los esclavos, religiones de los indígenas americanos presentes del territorio brasileño, elementos tomados del catolicismo, elementos tomados del ocultismo y del espiritismo kardecista. Tenemos doctrina del umbandista. Dentro de ellos tenemos las entidades que agrupan estas líneas. Pertenecen a 3 categorías diferentes. Los oxias son de los suyos entidades animistas, intermediarias entre la divinidad suprema, Orolum, y los hombres, aunque al hacer confundidos con los santos católicos en el proceso sincrético, parecen representar a poderosos del plano moral, ante que su fuerza de la naturaleza proveniente, hablando de los caboclos, que son espíritus amerindios adultos muertos. También tenemos sincretismo, que es simbología. Dentro de estos tenemos vara, símbolo, llave, color rojo, fuerza que requiere movimiento, comunicación, imagen católica, que es Santo Antonio de Pedro. Tenemos hexu, mensajero entre los hombres y los orixás, imagen católica del diablo. Tenemos ilemanja, símbolo ancora, barco, pescado, color azul, celeste, fuerza que requiere maternidad, imagen católica, Inmaculada Concepción. También tenemos el baísmo, fundado por Baú en 1817 a 1892, considerado por sus creyentes como el prometido de todas las religiones. Su enseñanza centra la unidad de la humanidad. Las enseñanzas de Baú se basan. Vamos a hablar sobre la religión Shinto. El Shinto es una religión japonesa que nace en el siglo VIII. Hoy vamos a hablar sobre la religión Shinto. Shinto proviene del Japón y esta nace en el siglo VIII. Shinto significa camino a los dioses. ¿Por qué? Porque en la simbología Shinto esto es representada como una puerta. La puerta significa la división entre el mundo espiritual con el mundo abstracto en el que nosotros estamos. Para la religión Shinto es muy importante la naturaleza, por eso ellos construyen sus templos en lo que son las montañas. Para ellos es muy importante entrar purificados a los templos, por eso ellos construyen afuera lo que son fuentes donde ellos lavan sus manos para purificarse. Comienzan con su mano izquierda, luego lavan su mano derecha y luego con su misma mano izquierda lavan sus bocas y ellos escupen. Y es así como ellos están puros para poder entrar a sus templos. El movimiento Rastafari tiene su origen en la década de 1930. No lo consideran como una religión, más bien se considera como un movimiento político-religioso. El movimiento Rastafari parte de una lectura afrocentrista de la Biblia y a una profecía de Marcus Garvey, quien hablaba de la coronación de un rey negro en Etiopía. En 1930, Rastafari Makonnen fue coronado emperador de Etiopía y pasó a llamarse Haile Selassie. En el mismo momento, los seguidores de Garvey en Jamaica dijeron que la profecía había sido cumplida y comenzaron una nueva religión llamada Rastafari.